obstétrico y entonces es lo que va a ir abriendo las puertas para la atención rápida de la paciente. Y posterior a esto llegará el equipo de respuesta inmediata para que inicie con las acciones más avanzadas. Debe de ser un sistema fácil de recordar. Entonces se les propone una mnemotecnia que se llama 10, 14, 14, 16. ¿Por qué en ese sentido? Tú empiezas de la cabeza a los pies. La persona que se encuentre a la cabeza estará en la vía aérea de la paciente y tiene que verificar que ella esté saturando arriba del 94%. Correspondiendo a las modificaciones fisiológicas durante la etapa gestacional de la paciente, ella tiene que tener una saturación arriba del 94%, ya que el feto depende completamente de ella y si empieza a desaturar, entonces el bebé también va a tener hipoxia, acidosis fetal y es todo un desastre para él. Aquellas acciones que tú lleves a cabo a la madre que sean de manera adecuada, esto va a impactar directamente en el pronóstico del producto. Así que si empiezas por 10, va a ser con una bolsa mascarilla no recirculante, 10 litros por minuto, vigilando que sature más del 94%. Tengo una buena frecuencia respiratoria, que el estado de alerta de la paciente sea adecuado y 14-14. 2 punzocat número 14 o 16, ya que si tú le pones uno más pequeño, entonces esa gota que de por sí cuesta trabajo que pase en una paciente que generalmente se encuentra colapsada y sobre todo en hemorragia, te va a costar mucho trabajo alcanzarla si es que esta se empieza a colapsar más y más. Así que se propone que sean 2 vías con catéter número 14, ya que por física dice que entre más grueso y corto sea, pues una cantidad más rápida de fluidos tú le puedes pasar a la paciente. Y si estamos en un caso de hemorragia postparto, entonces tú necesitas pasarle suficientes líquidos y cada uno te aporta alrededor de 300 mililitros por minuto. Después dice 16, que es una sonda Foley para monitorizar esa reanimación hídrica que nosotros estamos llevando a cabo. En hemorragia tú tienes que ver que los ingresos y los egresos sean adecuados y si es necesario, de acuerdo a esa dosis respuesta que estás manejando de líquidos, pues que sea la más efectiva. Si te encuentras con una paciente que tiene preeclampsia, igual tienes que monitorizar cómo está haciendo esa uresis. Y si la paciente no orina, pues te la tienes que llevar con cuidado en el hecho de cuando vas a administrar, por ejemplo, sulfato de magnesio. ¿Quién debe activar este código Mater? Todos los que se den cuenta o aquella persona que identificó que una mujer está en peligro y que está en peligro de muerte. ¿Dónde voy a llevar a cabo esas intervenciones? Si estoy en el ámbito prehospitalario, no me voy a esperar hasta llegar al hospital y que le hagan todas las intervenciones en este momento a la paciente. Así que donde se encuentre la mujer que está sufriendo peligro de muerte, dependiendo de las condiciones, voy a iniciar el trabajo en equipo de la manera más efectiva y adecuada. Aquí tenemos un caso donde ocurre el nacimiento de un bebé. No me voy a esperar hasta llegar al hospital para que le hagan el manejo activo del alumbramiento, ya que está descrito que si yo dejo que haya un manejo expectante del trabajo de parto, del alumbramiento, que quiere decir cuando sale la placenta, las membranas, entonces corre mayor riesgo la paciente de tener hemorragia. Así que yo en el sitio donde debo intervenir es donde se encuentra la paciente y si es lo más adecuado y la escena se presta. La atención debe de ser un ABC, no es batear y mover a la paciente al primer lugar. Lo primero que tengo que hacer es identificar. ¿Qué debo identificar? Aquellos datos, los síntomas de choque, si la paciente tiene trastornos en la presión arterial, si la paciente ha convulsionado, si tiene alteraciones en el estado de alerta, si la mujer está sangrando, tiene hemorragia, o en otro caso, si tiene taquicardia, taquipneas, si la paciente tiene fiebre o hipotermia. ¿Qué voy a atender? Bueno, nos dice hasta el día de hoy la evidencia que las principales causas de muerte materna a nivel global en nuestro país, pues ya sabemos cuáles son. En primer lugar, trastornos hipertensivos del embarazo, eclampsia con criterios de severidad. Eclampsia es una forma muy difícil de la preeclampsia, no es nada diferente, es un trastorno hipertensivo cuando se fue más allá de, la paciente tiene edema cerebral, igual que el síndrome de Hell, hemorragia obstétrica y sepsis.
Antes de trasladar, pues yo ya diagnostiqué, empiezo a tratar a la paciente bajo los protocolos que conocemos, que se encuentran en las guías de la práctica clínica, o en las guías de la OPS, o en las guías NICE, cualquiera que ustedes sepan que tiene evidencia internacional adecuada, es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y voy a trasladar a la paciente. Ese traslado de la paciente, si estamos en prehospital, obviamente la voy a llevar al hospital. Muchas ocasiones nosotros apoyamos moviendo a la paciente a diferentes áreas, que puede ser topocirugía, la unidad de choque o a la unidad de cuidados intensivos. Estas son las principales causas en nuestro país que hacen que una paciente se muera si no la sabemos atender. El primero es una paciente que tiene una preeclampsia con criterios de severidad, la paciente ha empezado a convulsionar, entonces eso es muy grave. Otra paciente que tiene una hemorragia postparto y otra paciente que tiene sepsis. Todos estos son casos reales y nosotros los pasamos para que sepan que sí es verdad, sí existen y que todos tenemos que intervenir y tenemos que apoyar para que esto no ocurra. Ante cualquier situación que pone en peligro la vida de la paciente, voy a activar código MATER, código oro, código obstétrico, código rojo. ¿Por qué código MATER? Porque de acuerdo al lineamiento técnico, así es como se le dio ese nombre a ese llamado de emergencia ante la muerte materna. El equipo de respuesta inmediata es un círculo cerrado de comunicación donde el líder del equipo va a dar una indicación y yo le debo repetir esa indicación para que estemos seguros que estamos haciendo procedimientos correctos. Y además tengo que confirmar. Si a mí me dicen, pasa 5 miligramos de hidralacina, yo debo de corresponder a mi líder del equipo diciendo, aplicando 5 miligramos de hidralacina. Eso es un círculo cerrado de comunicación. Además, también nos dicen qué elementos tengo que utilizar en las diferentes emergencias obstétricas y tenemos un botiquín o una caja rosa donde vienen todos los elementos para yugular estas crisis. Y hay misoprostol, captopril, indometacina, bicarbonato, carbetocina, sulfato de magnesio. Y además, ¿cómo voy a administrar estos medicamentos? Pues necesito normogoteros, llave de 3 vías, cánulas, etcétera, etcétera. Si hablamos de las principales causas de muerte materna, pues vamos a empezar a hablar acerca de preeclampsia, que es el trastorno hipertensivo más grave que se presenta en la paciente obstétrica y que nos dicen las guías que cuando ha rebasado una presión arterial sistólica más allá de 140 y una diastólica más de 90, entonces esta paciente ya está presentando algo anormal y además puede acompañarse de proteinuria y pueden haber otros datos. Así, ¿por qué les digo porque a veces, incluso en el hospital, dicen, si la paciente no tiene la tríada clásica, no se llama preeclampsia. Bueno, eso desde hace algún tiempo ya se eliminó porque hay mujeres jóvenes, sobre todo mujeres de menos de 15 años que se están embarazando, tenemos un gran problema de embarazo en mujeres adolescentes, y que ellas, ese umbral de presión arterial, pues ya va a ser difícil. Y entonces, con esta presión de 140-90, puede ser que inicien a convulsionar si nosotros no tomamos medidas adecuadas. Así que proteinuria nos habla de un daño a nivel renal que puede ser agudo y que tenemos nosotros que estar bien pendientes de todos sus factores bioquímicos también. Así que de manera clínica, ¿cómo determino? Pues tengo que ver si la paciente tiene datos de vasoespasmo. Esos datos de vasoespasmo, ¿qué son? Ella refiere dolor intenso de la cabeza, que puede ser incluso intermitente, va y viene, ha tenido algunos días con él, puede tener acúfenos, que empieza a escuchar como silbido, la paciente puede tener visión borrosa o ver lucecitas, epigastralgia, nunca se confíen y siempre les decimos dolor arriba de la boca del estómago después de la semana 20 de gestación, hasta que ustedes no determinen lo contrario. Esta paciente no tiene gastritis, puede tener preeclampsia, criterios de severidad y esto es grave. Si la paciente tiene disnea, la paciente tiene un edema agudo pulmonar. Para situaciones biofísicas, presión arterial más de 160, 110, se llama preeclampsia con criterios de severidad y vigilar la saturación de oxígeno porque ella debe tener arriba del 94%.
Y en el hospital se hará todo lo necesario para saber cuánto daño tiene la paciente y ya estará determinado creatinina, si la paciente tiene trombocitopenia o si tiene elevación de las enzimas que maneja el líquido. Eclampsia no es nada diferente, es un trastorno hipertensivo que en muchas ocasiones no nos damos cuenta, la paciente ya tenía hipertensión y de repente empezó a convulsionar. Entonces, hipertensión, preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia, que es porque la paciente tiene edema cerebral, y síndrome de Hell, la paciente tiene daño en la cápsula hepática y esto es muy grave también porque hace una hemorragia y es por lo que los pacientes se mueren. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Activo código oro, código MATER, código rojo, código obstétrico. Iniciamos con el proceso de atención. Se posiciona alguien en la vía aérea, empezamos a checar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, los ruidos respiratorios y el estado de conciencia de la paciente. Vamos a canalizar 2 vías con catéter número 14, hacer una restricción de líquidos, porque si nosotros nos pasamos de esta condición, podemos llevar a la paciente de manera iatrogénica a un edema agudo pulmonar. Entonces vamos a ser muy puntuales con esta solución Hartmann, 80 mililitros por hora para no saturar demasiado a la paciente y vamos a estar checando los signos vitales cada 20 minutos. ¿Cómo voy a bajar la presión arterial? Nosotros en nuestro botiquín podemos llevar nifedipina. Entonces, nifedipina ha demostrado a nivel internacional y hay estudios que nos dicen que vía oral es una buena elección, no es vía sublingual para nada. Y si tienes las cápsulas, le rompes la cápsula, se la pones a la paciente las gotas en la lengua y ella las va a tragar. En el tercio medio del esófago se va a empezar a absorber y al cabo de 10 minutos la paciente va a experimentar un descenso gradual de la presión arterial, como nos marcan las metas internacionales. Entonces nosotros estamos checando los signos vitales y estamos monitorizando que nuestro tratamiento vaya siendo efectivo. Otra elección que podemos utilizar es hidralazina, también es muy bueno, este medicamento a lo mejor es un poco más complicado obtenerlo en prehospital, pero si tenemos esa oportunidad, entonces la dosis es en bolos y vamos a aplicar un bolo de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos. Y el medicamento o un estándar de oro es la Betalol. Ese medicamento es más costoso, sí existe en México, solamente es en unidades generalmente de tercer nivel y la dosis inicia con bolos de 20, de 40, de 80 miligramos y vamos a estar checando presión arterial y tiene que ir cediendo de manera eventual. Vamos viendo que cumplamos con las metas de no hacerlo de manera inmediata porque la paciente puede tener situaciones muy complicadas, por hemorragia cerebral, desprendimiento de placenta, desprendimiento de retina. Por eso es que no se hace de manera súbita, tiene que ser todo controlado. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un medicamento que estabiliza la membrana de las neuronas y es de manera profiláctica lo adecuado para disminuir el riesgo de que la paciente pueda presentar convulsiones. Se administra un esquema llamado de Sunspan, que es muy poco probable que vayas a intoxicar a la paciente si tú lo haces de manera correcta. ¿Cómo es esa manera correcta? Voy a administrar 4 gramos diluidos en una solución fisiológica de 100 mililitros. Debe ser con bomba de infusión para pasar en un periodo de 20 minutos. La paciente va a experimentar algunas situaciones, se empieza a poner rubicunda, ansiosa, pero es efecto del medicamento. Recuerden que todo tiene un evento que tú a lo mejor no es el que más esperas, pero va a aparecer y es mejor utilizarlo. Está la siguiente dosis, que es la de mantenimiento. 10 gramos en solución fisiológica, 400 mililitros, y lo ideal es que pase 50 mililitros por hora o 1 gramo por hora. Esto es lo que va a hacer que de manera preventiva la paciente no presente crisis convulsivas. ¿Qué ocurre si tu paciente ya está convulsionando? Le vas a pasar 2 gramos intravenosos directos para que tú puedas yugular esa crisis convulsiva.
Si la paciente empieza a convulsionar, no trates de hacerle nada en ese momento si es que no la tienes canalizada. Espérate, esa convulsión va a durar alrededor de 1 a 2 minutos, va a pasar y entonces ahora sí, tú empiezas tus intervenciones. Recuerda que la debes manejar como un episodio de una crisis convulsiva, siempre vigilando, teniendo un control de la vía aérea, que la paciente no se vaya a morder o que no vaya a tener alguna otra lesión por lo que ella está presentando. Son crisis tónico-clónico generalizadas. Y vamos a empezar con ese descenso gradual y paulatino de la presión arterial. Aquí nos marcan las metas. No tenemos prisa en hacerlo de manera inmediata. Y cuando lleguemos al hospital, pues nosotros vamos a estar cumpliendo con este criterio. Vigilar la diuresis, lo adecuado es de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo por hora, estar vigilando los reflejos osteotendinosos, saber si hay trabajo de parto y poner medidas antitrombóticas. En nuestro medio, pues son las medias elásticas, que dicen que no sirve de mucho, pero yo creo que lo que pueda funcionar hay que hacerlo. Vigilar los reflejos osteotendinosos, ¿por qué? El sulfato de magnesio es un medicamento que puede provocar incluso un paro respiratorio cuando nosotros no lo utilizamos de la mejor manera o de la manera más correcta. Se han visto casos donde en un traslado de las pacientes, si no utilizan bomba de infusión o se pasa de manera rápida este medicamento y todo así a goteo, entonces ella va a experimentar la abolición de los reflejos osteotendinosos porque se está intoxicando y el siguiente paso es depresión respiratoria. Ya saben lo que sigue, obviamente un paro respiratorio, y entonces ahora nos saltaríamos directo a la reanimación materna. Entonces, por eso es de que hay que estar vigilando a la paciente para saber si no tiene algún trastorno por intoxicación por sulfato de magnesio. Una vez que hemos cumplido con esta situación, podemos hacer un traslado seguro y esto va incluso para los niveles de un hospital donde sea un hospital comunitario, un hospital que no tenga todos los elementos para la atención de la paciente y primero son estos pasos los que debo llevar a cabo, posterior a la estabilización de la paciente, ahora sí, ya hacemos un traslado seguro. No existe eminencia de eclampsia, no existe preeclampsia atípica, no existe enfermedad hipertensiva del embarazo a clasificar. Acuérdense que aquella persona que conoce el nombre y apellido de las enfermedades también la va a saber tratar. Si no conocemos ni cómo se clasifica, pues es poco probable que nosotros sepamos cómo voy a dar esa atención. Todo dolor epigástrico en la paciente después de la semana 20 de gestación, hasta no demostrar lo contrario, puede ser la inflamación en la cápsula hepática, que nos está hablando de un trastorno severo. Usar sulfato de magnesio de manera profiláctica para prevenir convulsiones, y si la paciente tiene cáncer, pues con mucho mayor razón. Evitar la sobrecarga de líquidos porque podemos generar de manera iatrogénica que haya edema agudo pulmonar. Llevar a cabo la estabilización de la paciente, de preferencia en una unidad de cuidados intensivos. Nunca interrumpir el embarazo en un periodo de menor a 1 hora, porque la paciente todavía no se encuentra estable y a lo mejor ni siquiera tenemos todos los parámetros bioquímicos para saber cuál será el pronóstico de esta mujer. Y la estabilización de la paciente tampoco debe rebasar el periodo de 6 horas. El antihipertensivo de elección a nivel prehospitalario que podemos tener es nifedipina porque funciona bastante bien. Si tenemos hidralazina, también la podemos utilizar. Y el que tenga el bendito labetalol, pues genial, porque es el estándar. Siempre priorizar la vida de la madre, aunque suene cruel, por la del feto. Recuerden, si la mamá está bien, el producto se va a encontrar en mejores condiciones. Si esa reanimación no ha sido efectiva para la mamá, pues tampoco va a ser efectiva para el bebé. Y la bradicardia fetal no es un motivo para que llegues al hospital y de inmediato metan a la paciente a operar para hacerle una cirugía. La siguiente causa que enfrentamos como la segunda de muerte materna en nuestro país es hemorragia. Y les puse este escenario porque no es nada difícil encontrarlo. Son situaciones que lamentablemente ocurren. Y aquí están estas fotografías para que se den cuenta de lo que está pasando. Tenemos ruptura uterina, desgarros, atonía uterina, hematoma. Y para fines didácticos, clasificamos o hacemos esta división de la hemorragia en diferentes periodos. Durante el embarazo se puede encontrar en la primera y segunda mitad, en la primera mitad aborto, enfermedad trofoblástica gestacional, embarazo ectópico, que es la primera causa en el primer trimestre de muerte materna en las mujeres que padecen esta enfermedad.
En la segunda mitad, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, ruptura de la basa previa, durante el parto, ruptura uterina, en el puerperio, hemorragia postparto. Y ahí tenemos una mnemotecnia de las 4 T's, que es tono, trauma, tejido y trombina. En este orden, porque atonia uterina representa el 70% de hemorragia, trauma, todo lo que vieron antes cuando hacemos episiotomías mal hechas, que no son las que tenemos que llevar a cabo el día de hoy. Recuerden que por parte de la norma oficial mexicana 007, habla que todas aquellas intervenciones que no sean necesarias en la paciente y que las hagamos de manera irracional, inadecuada, se llama violencia obstétrica y está clasificado ya y tipificado en algunos estados de la República. Dice que no hacer episiotomía porque a nivel global solamente el 3% de las pacientes la van a requerir, así que es algo que yo generalmente ya ni siquiera enseño y no la tenemos que llevar a cabo. Hematomas, esos hematomas pueden almacenar hasta 2,000 mililitros de sangrado, que ustedes ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo en la paciente y nada más se les ve ahí como una naranja súper grandota y ahí está contenida toda la sangre. Tejido, retención de placenta o algunas otras condiciones como placenta acreta, que es esta inserción anormal en aquellas mujeres que tengan factores de riesgo y trastornos de la coagulación, que sería coagulopatía en un 1%. Siempre verificar el índice de shock. El índice de shock es una situación hemodinámica que nos va a decir cómo se encuentra la paciente, estable e inestable. Si es de 0.5 a 0.7, la paciente, pues podemos estar tranquilos porque se encuentra relativamente normal, ¿no? O sea, no pasa nada en ese momento. Pero si este empieza a incrementar, ya está rebasando 0.8, aguas, porque la paciente está sangrando de algún lugar. Y cuando la paciente ha rebasado 1, ya tenemos que hacer intervenciones más avanzadas, ponerle sangre, plasma, factores de la coagulación, y en ese momento la paciente se nos está saliendo completamente de control y va a ser muy difícil que la alcancemos. Así que lo adecuado es que nosotros tengamos todos los que estamos aquí deberíamos de tener cursos de este tipo de reanimación en las pacientes para que no pasaran más allá de la segunda etapa de choque en caso de que haya ocurrido una hemorragia y rápidamente alguien se va a posicionar en la cabeza de la paciente, vigilando que esté saturando arriba del 94%, acuérdense, bolsa mascarilla no recirculante, checar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los ruidos respiratorios, el estado de conciencia de la paciente. Canalizo a esta mujer con un catéter número 14 o 16, identifico las causas que está provocando esta hemorragia y entonces hacemos la mnemotecnia de tono, trauma, tejido y trombina. Si sabemos que la primera causa en un 70% es por atonia uterina, entonces lo que tengo que hacer, compresión bimanual, compresión de la arteria aorta de manera externa, pinzamiento de las arterias con la técnica de SEA, instalar un balón de Bacri y utilizar oxitóxicos. El de elección es oxitocina, tenemos también ergonovina o misoprostol si estamos en un ambiente prehospitalario. Le metemos 2, 4 pastillas a la paciente debajo de la lengua, la dejamos que las tenga allí 10 minutos y esto va a ir haciendo que tenga contracción por medio de la activación de los canales de calcio y entonces funciona de manera muy correcta. La persona que atendió el parto, si es que se trata de una atonia uterina, entonces rápidamente hace alguna de las técnicas que les he comentado para que disminuya la hemorragia y la podamos llevar al hospital. Ya teniendo en consideración todas estas intervenciones, entonces ahora sí, hacemos un traslado seguro. Este es un ejemplo de una compresión aórtica externa. La compresión aórtica externa funciona bastante bien en cualquiera de las situaciones, incluso en un hospital. Si tienes una paciente que le has hecho cirugía, que ella no tolera que le metas la mano por vía vaginal, rápidamente lo que debo hacer es comprimir la arteria aorta, ahí está a 2 centímetros de la cicatriz umbilical, y con otra mano tú vigilas que haya disminuido el pulso femoral, eso quiere decir que le estás cerrando bien a la llave y entonces estás cortando esa circulación. Esta es la compresión bimanual, como si fuera tu mano una cucharilla, la introduces a través de la vagina hasta el foco del fondo de saco anterior, la empuñas y con la otra mano traes el fondo uterino para que tú puedas hacer esta compresión de las arterias uterinas, porque son 2. Cada arteria uterina por minuto sangra alrededor de 600 a 800 mililitros por minuto.
Y considerando que el útero tiene un gasto cardíaco total alrededor de un 60%, pues tu paciente en 10 minutos está completamente chocada si tú no llevas a cabo ninguna intervención. Esto es de manera en tiempo real cómo tienes que estar haciendo esa compresión. Vean, están haciendo también un masaje externo para activar a los cuernos uterinos y que haya expulsión o que haya oxitocina endógena para que se pueda generar la contracción. Este es el pinzamiento de las arterias uterinas con la técnica de SEA. Vean, se lleva bien poquito tiempo. Aquella persona que está experimentada o que está adiestrada para realizarla, pues no cuesta tanto trabajo, necesitas valvas, necesitas pinzas de anillo rectas y curvas para realizarlo de esta manera. Entonces te lleva segundos cuando ya tienes práctica. Y esto es algo que le salva la vida a la paciente. Es una técnica de traslado que sí la pueden hacer los paramédicos y que funciona bastante bien. ¿Cuánto tiempo puede tener esas pinzas la paciente? Hasta que tú la lleves a una unidad resolutiva para la atención. Este es el balón de Bakri. El balón de Bakri es un balón hidrostático que tú vas a introducirle líquido alrededor de 500 a 600 mililitros y va a ejercer una fuerza hidrostática hacia las paredes del útero. Este sí es un tratamiento que junto con oxitóxicos va a hacer que poco a poco vaya recuperando su tono, las fibras musculares del útero, y lo puedes retirar posterior a que tú ya hayas verificado que no haya gasto en el dispositivo que tiene para que tú veas si tiene más de 100 mililitros por hora ese testigo, entonces quiere decir que hay que intervenir de otra manera, hay que irnos a algo quirúrgico porque no está funcionando, pero si no tiene gastos, si ha funcionado de manera correcta, entonces tú llevas a tu paciente al hospital y ya guiado con ultrasonido, entonces de manera gradual se va retirando el líquido que se ha instalado y es seguro de utilizar. Y la última patología de la que tenemos que hablar, porque no es menos importante, y dice que las mujeres en mayor riesgo son aquellas que tienen más de 35 años, menores de 19 años, que tienen factores de riesgo, que tenían infecciones, que no fueron diagnosticadas a tiempo, que no llevaron un enfoque de riesgo en obstetricia para todo ese control prenatal. Y es aquellos casos de sepsis. Es aquella paciente que tiene taquipnea, que tiene taquicardia, que tiene fiebre y que ha tenido, está en embarazo, está durante el puerperio y se llama sepsis materna. Entonces checamos a estos pacientes, tenemos que ponerle oxígeno, vigilar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado neurológico, ruidos respiratorios, canalizo 2 vías, la reanimación en ellas ya no es agresiva como antes lo hacíamos, tenemos que tener una dosis bien controlada de líquidos, se prefiere que sean cristaloides, de 250 a 500 mililitros, se le tiene que checar la presión arterial media, iniciar un tratamiento es más propiamente ya en un hospital, pero en la atención prehospitalaria siempre se puede hacer mucho. Entonces, llevarla con oxígeno, canalizada, monitorizada, eso es bastante. El paramédico sí puede diagnosticar y sí puede hacer todas estas intervenciones. Ya en el hospital le iniciarán tratamiento con los antibióticos que sean más adecuados para la paciente y tienen un periodo alrededor de 4 a 6 horas para hacer la evacuación del foco que está provocando sepsis y se hace el traslado seguro. Todos aquellos que se dediquen al transporte de pacientes obstétricas en estado crítico, siempre recuerden, la oxigenación de la paciente es muy importante. Y platicábamos muchas ocasiones con aquellos que se dedican día a día a esta intervención,
que no lleves poquito oxígeno, lleva el suficiente, porque a veces te hacen esperar un poco porque están adecuando el área donde van a pasar a la paciente y ya se te acabó el de tu ambulancia. Entonces tú tienes que llevar un resguardo para que tú puedas proporcionar la cantidad que requiere tu paciente en el tiempo que tú la vas a tener en un lugar seguro. Protección auditiva, la paciente que vaya intubada y la paciente va aparentemente durmiendo, todo esto le está generando a ella estrés y también tienes que cubrirle los ojos a la paciente, la luz y todas esas intervenciones que le generan a ella estímulos van a hacer que alteren sus rutas metabólicas y entonces ellas empiezan a estresar, liberan cortisol y si la paciente incluso lleva aminas, pues va a empezar a generar que ella requiera más. Tienes que administrar antiemético, usar bombas de infusión para que no ocurra lo del caso que les platiqué, que se pasa el sulfato de magnesio de manera rápida a carga y entonces ahora tienes un paro respiratorio por una intoxicación por sulfato de magnesio. En conclusión, es la obligación de todos llevar a cabo simulacros para que cada vez que tú te enfrentes a una condición real, tú sepas que lo tienes que hacer sin tanto estrés, porque vas a sentir que es parte de un entrenamiento. Vas a tener esa sistematización compartida con tus compañeros y entonces ya todos vamos un paso adelante del compañero que está siendo el líder del equipo. Tener organizado un equipo de respuesta inmediata que esté altamente capacitado. Siempre hacer la activación del código Matter. Esta charla es precisamente para eso, para que no se queden callados. ¿Qué pasa si activas un código Matter? A lo mejor no era, pero ¿qué tal si sí? Entonces dice desde el inicio, y por eso les pasé esa presentación donde habla acerca de aquel código que tú activas, otras 20 mujeres están sufriendo serias complicaciones y nadie las detectó. Y esto va a dejar secuelas para toda la vida en esa mujer. El triaje obstétrico es una situación de clasificación que debemos dominar, que debe de funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esto es para llevar para todos los que nos dedicamos y atendemos a las mujeres. Todos los profesionales de salud podemos enfrentar estos casos de muerte materna. Y entonces no son solamente estadísticas, esas mujeres tenían rostro. Esas mujeres tienen familia, las hemos visto sufrir, están en agonía, rostros desesperados. Cuando tú experimentas una muerte materna, esa cara, ese rostro de esa paciente, se te queda toda la vida, porque ellas entraron a veces sonrientes y fue la última vez que ellas tuvieron ese gesto en su cara. Te persiguen en tus sueños. No es solamente porque son mujeres que experimentaron la pérdida de su vida. Son esas mujeres que tenían que haber estado allí en los mejores momentos de alegría y la muerte no es algo más que ocurre, es lo más trágico y lo peor es que se pudo haber evitado y que no deberíamos permitir que sucediera. Pues el día de hoy le doy las gracias a todos aquellos compañeros que se han puesto a leer, a estudiar, y estos compañeros son gratamente los relámpagos, Adrián, Amauri, Ángel, Bruno, de Michoacán, Rogelio, Osvaldo, en Querétaro, Daniel, Jonathan, de Guanajuato, otros más que recuerdo, y José Luis. Gracias por todo lo que hacen, por sus pacientes, gracias por ponerse a estudiar mucho, gracias porque cada vez que activamos estos códigos, ustedes siempre están presentes. Y el día de hoy, gracias Ricardo, gracias por esta oportunidad, pídeme, de poder participar con estas 330 personas que veo aquí conectadas. Ya sabemos que es un código Matter, ¿para qué sirve? Código oro, que así se llama código oro porque le da esta oportunidad a todas aquellas pacientes de poder tener una experiencia a lo mejor no tan grata, pero cuando lo haces bien, transforma su vida. Entonces, muchas gracias y pues viene esa parte donde podemos hacer esa intervención de preguntas, comentarios, dudas. Adelante.
Muchísimas gracias, doctora. Antes de comenzar con las preguntas, pues la verdad es que siempre es un honor contar con tu presencia, siempre ha sido un honor contar con todo tu apoyo. Muchísimas gracias, eres la mejor, siempre te lo he dicho en estos temas y pues muchísimas gracias, no queda más que agradecerte. Vamos a dar el espacio a 5 personas con 5 preguntas. Creo que la dinámica sería un poco más fuerte y Sí. claro, doctora. Un gusto y un Sí, placer. buenas tardes, doctora. Sí, les escuchamos. Hola, Buenas saludos a tardes. todos. Buenas tardes, doctora. Bien, muy bien. Gracias. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues como ya les comentó Richard, es para mí muy importante hablar estos temas con todos ustedes, porque en el eslabón de la muerte materna, muchas ocasiones la atención prehospitalaria se ve olvidada y todos formamos integramos un equipo en el cual cuando un eslabón está fracturado, entonces toda la atención ya colapsó y al final del día estamos contando una muerte materna. Entonces, ¿me dices, Ricardo, si ya empiezo o vas a dar más tiempo? Adelante, doctora. En este momento contamos con 203 personas en Zoom y además se está transmitiendo también en vivo por Facebook Live y por YouTube. Entonces creo que tenemos un muy buen público. Adelante, iniciamos. Muy bien. Bueno, ¿qué es el código oro o por qué es tan importante hablar de esta situación? Cada día me da más gusto ver en las redes sociales que se escribe mucho acerca de código mater. Código mater, código mater. Del otro lado también manejo de prehospital, que da continuidad a un manejo quirúrgico de una ligadura de hipogástricas y están trasladando a una paciente. De este lado, en Apatzingán, también tenemos cómo se lleva a cabo esta atención. Obviamente las pacientes ya fueron atendidas en una unidad médica y posterior a esto viaja por tierra en una unidad ambulancia y posterior viajará en una nave. Esta imagen donde está una mujer paramédico es muy emotiva porque nos damos cuenta que el uso de la tecnología beneficia mucho a las pacientes. Entonces ella está haciendo esa correcta atención de vigilar qué está ocurriendo con ese feto. Aquí tenemos otros amigos más que vemos un código mater exitoso en Querétaro, en la Ciudad de México por cóndores y a la derecha no podían faltar los relámpagos, que es con quienes yo más interactúo. Código mater, código oro, código obstétrico, código rojo. Es aquel llamado, aquella alerta que hacemos cuando una mujer está sufriendo una situación que pone en peligro su vida. Solamente recuerden que por cada código que ustedes activan, otras 20 mujeres más están sufriendo serias complicaciones porque nadie las detectó y esas mujeres van a quedar con secuelas para el resto de su vida. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es muy grato también ver que la atención prehospitalaria no solamente son los socorristas, el puesto de ayuda, que el día de hoy es una medicina de primera acción, de primera línea, de primer contacto, que sabe lo que está haciendo, que lo que realiza está basado en conocimientos científicos y que también tenemos conceptos muy fundamentales. Y un paramédico escribe que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una muerte materna se define como aquella que se presenta en una mujer en embarazo o en la etapa posterior llamada puerperio, que son 6 semanas o 42 días subsecuentes. En México tenemos que cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Teníamos un chance hasta el año 2015, obviamente no lo logramos. Tenemos otra oportunidad de 2016 al 2030 para reducir la muerte materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. Y tenemos objetivos, ¿cómo hacerlo? La mujer debe sobrevivir, debe de prosperar y se deben de transformar todas aquellas condiciones de violencia que no permiten el acceso libre de las mujeres a este tipo de atención obstétrica que es básica para ellas. Cada que estamos hablando y pasan 2 minutos,
las mujeres están muriendo. ¿Y por qué condiciones? Por las tres principales causas a nivel global en el mundo: es por trastornos hipertensivos, por hemorragia, por sepsis, y el día de hoy enfrentamos una pandemia. Entonces, en primer lugar, se encuentra COVID-19. En el mes de junio salió un documento que tenemos que hacer uso de él, y es para aborto seguro, ya que el 8% de muertes maternas pueden ser prevenibles si nosotros le damos este acceso a las mujeres. Aquí tenemos la última semana que se reporta en el de epidemiología del Observatorio de Mortalidad Materna, y nos dice que la primera causa de muerte materna es COVID, trastornos hipertensivos, hemorragia y sepsis, que no queda fuera. Está incluida en los principales trastornos, que son de manera específica, los podemos corregir, los podemos atender, los podemos diagnosticar. Entonces no tendría que haber tanta muerte de las mujeres durante esta etapa. Sin embargo, enfrentamos retardos en la atención. Hasta el día de hoy, del análisis que se hace en cada una de estas muertes, pues tristemente no se murieron porque no hubieran elementos para su atención, o que no hubiera algún medicamento específicamente, o algo que faltara por medio de una institución, sino son cuestiones de actitud. ¿Y por qué ocurre? Bueno, lo primero es que tenemos un gran fracaso en el nivel primario, donde se tendría que hacer una detección, un censo de mujeres embarazadas, y pues si ellas no actúan, no reconocen lo que tienen, no van a la consulta, entonces empieza, por ejemplo, una mujer a tener mucho dolor de cabeza en su casa, ella piensa que es porque está haciendo sus actividades o porque se siente presionada, y entonces empieza a avanzar más su enfermedad. Se acerca al centro de salud, en el centro de salud le checan que tiene una presión muy elevada, que la paciente está hinchada, y entonces, si tiene suerte, la mandarán con una hojita de referencia a la siguiente unidad de atención, pero en muchas ocasiones ella se vuelve a regresar a su casa, y hasta que se sabe que hubo una muerte es cuando ahora sí todos queremos correr. Si esta paciente llega al siguiente nivel de atención, no se activa el código Mater, no tenemos protocolos bien estipulados de cómo tengo que hacer frente a esta emergencia obstétrica. Hasta que la paciente está boqueando, la paciente se encuentra con crisis convulsivas, es cuando queremos rápidamente empezarla a canalizar y llevar a cabo toda la emergencia. Así que fue por actitud inadecuada que se están muriendo las pacientes. Estas pláticas tienen como objetivo disminuir la morbilidad materna extrema, la mortalidad materna, aumentar el trabajo en equipo mediante mapas mentales que todos debemos conocer para trabajar de manera adecuada, lograr una sistematización, que todo sea bajo evidencia científica. Recuerden que es lo que el día de hoy funciona, todo lo que sea bajo evidencia y que esté fundamentado. En México tenemos el programa de Cero Rechazo, y que hay un convenio interinstitucional donde dice que no importa si la paciente tiene ISSSTE, IMSS, INSABI, debe ser atendida de manera urgente. Así es que esto es mucho para que lo conozcamos en el ambiente prehospitalario y no les entre el pánico cuando llevan en llevan su ambulancia, llevan su paciente grave, y lo primero que encuentran es un IMSS, y saben que en esa clínica es de atención obstétrico, y entonces es lo que va a ir abriendo las puertas para la atención rápida de la paciente. Y posterior a esto llegará el equipo de respuesta inmediata para que inicie con las acciones más avanzadas. Debe de ser un sistema fácil de recordar. Entonces se les propone una mnemotecnia que se llama 10, 14, 14, 16. ¿Por qué en ese sentido? Tú empiezas de la cabeza a los pies. La persona que se encuentre a la cabeza estará en la vía aérea de la paciente y tiene que verificar que ella esté saturando arriba del 94%. Correspondiendo a las modificaciones fisiológicas durante la etapa gestacional de la paciente, ella tiene que tener una saturación arriba del 94%, ya que el feto depende completamente de ella, y si empieza a desaturar, entonces el bebé también va a tener hipoxia, acidosis fetal, y es todo un desastre para él. Aquellas acciones que tú lleves a cabo a la madre que sean de manera adecuada, esto va a impactar directamente en el pronóstico del producto. Así que si empiezas por 10, va a ser con una bolsa mascarilla no recirculante, 10 litros por minuto, vigilando que sature más del 94%,
tengo una buena frecuencia respiratoria, que el estado de alerta de la paciente sea adecuado y 14-14. Dos punzocar número 14 o 16, ya que si tú le pones uno más pequeño, entonces esa gota que de por sí cuesta trabajo que pase en una paciente que generalmente se encuentra colapsada y sobre todo en hemorragia, te va a costar mucho trabajo alcanzarla si es que esta se empieza a colapsar más y más. Así que se propone que sean 2 vías con catéter número 14, ya que por física dice que entre más grueso y corto sea, pues una cantidad más rápida de fluidos tú le puedes pasar a la paciente. Y si estamos en un caso de hemorragia postparto, entonces tú necesitas pasarle suficientes líquidos y cada uno te aporta alrededor de 300 mililitros por minuto. Después dice 16, que es una sonda Foley para monitorizar esa reanimación hídrica que nosotros estamos llevando a cabo. En hemorragia tú tienes que ver que los ingresos y los egresos sean adecuados y si es necesario, de acuerdo a esa dosis respuesta que estás manejando de líquidos, pues que sea la más efectiva. Si te encuentras con una paciente que tiene preeclampsia, igual tienes que monitorizar cómo está haciendo esa uresis. Y si la paciente no orina, pues te la tienes que llevar con cuidado en el hecho de cuando vas a administrar, por ejemplo, sulfato de magnesio. ¿Quién debe activar este código MATER? Todos los que se den cuenta o aquella persona que identificó que una mujer está en peligro y que está en peligro de muerte. ¿Dónde voy a llevar a cabo esas intervenciones? Si estoy en el ámbito prehospitalario, no me voy a esperar hasta llegar al hospital y que le hagan todas las intervenciones en este momento a la paciente. Así que donde se encuentre la mujer que está sufriendo peligro de muerte, dependiendo de las condiciones, voy a iniciar el trabajo en equipo de la manera más efectiva y adecuada. Aquí tenemos un caso donde ocurre el nacimiento de un bebé. No me voy a esperar hasta llegar al hospital para que le hagan el manejo activo del alumbramiento, ya que está descrito que si yo dejo que haya un manejo expectante del trabajo de parto, del alumbramiento, que quiere decir cuando sale la placenta, las membranas, entonces corre mayor riesgo la paciente de tener hemorragia. Así que yo en el sitio donde debo intervenir es donde se encuentra la paciente y si es lo más adecuado y la escena se presta. La atención debe de ser un ABC, no es batear y mover a la paciente al primer lugar. Lo primero que tengo que hacer es identificar. ¿Qué debo identificar? Aquellos datos, los síntomas de choque, si la paciente tiene trastornos en la presión arterial, si la paciente ha convulsionado, si tiene alteraciones en el estado de alerta, si la mujer está sangrando, tiene hemorragia, o en otro caso, si tiene taquicardia, taquipneas, si la paciente tiene fiebre o hipotermia. ¿Qué voy a atender? Bueno, nos dice hasta el día de hoy la evidencia que las principales causas de muerte materna a nivel global en nuestro país, pues ya sabemos cuáles son. En primer lugar, trastornos hipertensivos del embarazo, eclampsia con criterios de severidad. Eclampsia es una forma muy difícil de la preeclampsia, no es nada diferente, es un trastorno hipertensivo cuando se fue más allá de, la paciente tiene edema cerebral, igual que el síndrome de Hell, hemorragia obstétrica y sepsis. Antes de trasladar, pues yo ya diagnostiqué, empiezo a tratar a la paciente bajo los protocolos que conocemos, que se encuentran en las guías de la práctica clínica, o en las guías de la OPS, o en las guías NICE, cualquiera que ustedes sepan que tiene evidencia internacional adecuada, es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y voy a trasladar a la paciente. Ese traslado de la paciente, si estamos en prehospital, obviamente la voy a llevar al hospital. Muchas ocasiones nosotros apoyamos moviendo a la paciente a diferentes áreas, que puede ser topocirugía, la unidad de choque o a la unidad de cuidados intensivos. Estas son las principales causas en nuestro país que hacen que una paciente se muera si no la sabemos atender. El primero es una paciente que tiene una preeclampsia con criterios de severidad, la paciente ha empezado a convulsionar, entonces eso es muy grave. Otra paciente que tiene una hemorragia postparto y otra paciente que tiene sepsis. Todos estos son casos reales y nosotros los pasamos para que sepan que sí es verdad, sí existen y que todos tenemos que intervenir y tenemos que apoyar para que esto no ocurra. Ante cualquier situación que pone en peligro la vida de la paciente, voy a activar
código Mater, código oro, código obstétrico, código rojo. ¿Por qué código Mater? Porque de acuerdo al lineamiento técnico, así es como se le dio ese nombre a ese llamado de emergencia ante la muerte materna. El equipo de respuesta inmediata es un círculo cerrado de comunicación donde el líder del equipo va a dar una indicación y yo le debo repetir esa indicación para que estemos seguros que estamos haciendo procedimientos correctos. Y además tengo que confirmar. Si a mí me dicen, pasa 5 miligramos de hidralacina, yo debo de corresponder a mi líder del equipo diciendo, aplicando 5 miligramos de hidralacina. Eso es un círculo cerrado de comunicación. Además, también nos dicen qué elementos tengo que utilizar en las diferentes emergencias obstétricas y tenemos un botiquín o una caja rosa donde vienen todos los elementos para yugular estas crisis. Y hay misoprostol, captopril, indometacina, bicarbonato, carbetocina, sulfato de magnesio. Y además, ¿cómo voy a administrar estos medicamentos? Pues necesito normogoteros, llave de 3 vías, cánulas, etcétera, etcétera. Si hablamos de las principales causas de muerte materna, pues vamos a empezar a hablar acerca de preeclampsia, que es el trastorno hipertensivo más grave que se presenta en la paciente obstétrica y que nos dicen las guías que cuando ha rebasado una presión arterial sistólica más allá de 140 y una diastólica más de 90, entonces esta paciente ya está presentando algo anormal y además puede acompañarse de proteinuria y pueden haber otros datos. Así, ¿por qué les digo porque a veces, incluso en el hospital, dicen, si la paciente no tiene la tríada clásica, no se llama preeclampsia. Bueno, eso desde hace algún tiempo ya se eliminó porque hay mujeres jóvenes, sobre todo mujeres de menos de 15 años que se están embarazando, tenemos un gran problema de embarazo en mujeres adolescentes, y que ellas, ese umbral de presión arterial, pues ya va a ser difícil. Y entonces, con esta presión de 140-90, puede ser que inicien a convulsionar si nosotros no tomamos medidas adecuadas. Así que proteinuria nos habla de un daño a nivel renal que puede ser agudo y que tenemos nosotros que estar bien pendientes de todos sus factores bioquímicos también. Así que de manera clínica, ¿cómo determino? Pues tengo que ver si la paciente tiene datos de vasoespasmo. Esos datos de vasoespasmo, ¿qué son? Ella refiere dolor intenso de la cabeza, que puede ser incluso intermitente, va y viene, ha tenido algunos días con él, puede tener acúfenos, que empieza a escuchar como silbido, la paciente puede tener visión borrosa o ver lucecitas, epigastralgia, nunca se confíen y siempre les decimos dolor arriba de la boca del estómago después de la semana 20 de gestación, hasta que ustedes no determinen lo contrario. Esta paciente no tiene gastritis, puede tener preeclampsia, criterios de severidad y esto es grave. Si la paciente tiene disnea, la paciente tiene un edema agudo pulmonar. Para situaciones biofísicas, presión arterial más de 160, 110, se llama preeclampsia con criterios de severidad y vigilar la saturación de oxígeno porque ella debe tener arriba del 94%. Y en el hospital se hará todo lo necesario para saber cuánto daño tiene la paciente y ya estará determinado creatinina, si la paciente tiene trombocitopenia o si tiene elevación de las enzimas que maneja el líquido. Preeclampsia no es nada diferente, es un trastorno hipertensivo que en muchas ocasiones no nos damos cuenta, la paciente ya tenía hipertensión y de repente empezó a convulsionar. Entonces, hipertensión, preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia, que es porque la paciente tiene edema cerebral, y síndrome de Hell, la paciente tiene daño en la cápsula hepática y esto es muy grave también porque hace una hemorragia y es por lo que las pacientes se mueren. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Activo código oro, código Mater, código rojo, código obstétrico. Iniciamos con el proceso de atención. Se posiciona alguien en la vía aérea, empezamos a checar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, los ruidos respiratorios y el estado de conciencia de la paciente. Vamos a canalizar 2 vías con catéter número 14, hacer una restricción de líquidos, porque si nosotros nos pasamos de esta condición, podemos llevar a la paciente de manera iatrogénica a un edema agudo pulmonar. Entonces vamos a ser muy
puntuales con esta solución Hartmann, 80 mililitros por hora para no saturar demasiado a la paciente, y vamos a estar checando los signos vitales cada 20 minutos. ¿Cómo voy a bajar la presión arterial? Nosotros en nuestro botiquín podemos llevar nifedipina. Entonces, nifedipina ha demostrado a nivel internacional, y hay estudios que nos dicen que vía oral es una buena elección, no es vía sublingual para nada, y si tienes las cápsulas, le rompes la cápsula, se la pones a la paciente las gotas en la lengua y ella las va a tragar. En el tercio medio del esófago se va a empezar a absorber y al cabo de 10 minutos la paciente va a experimentar un descenso gradual de la presión arterial, como lo marcan las metas internacionales. Entonces nosotros estamos checando los signos vitales y estamos monitorizando que nuestro tratamiento vaya siendo efectivo. Otra elección que podemos utilizar es hidralazina, también es muy bueno. Este medicamento a lo mejor es un poco más complicado obtenerlo en prehospital, pero si tenemos esa oportunidad, entonces la dosis es en bolos y vamos a aplicar un bolo de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos. Y el medicamento, un estándar de oro, es la Betalol. Ese medicamento es más costoso, sí existe en México, solamente es en unidades generalmente de tercer nivel, y la dosis inicia con bolos de 20, de 40, de 80 miligramos, y vamos a estar checando presión arterial y tiene que ir cediendo de manera eventual. Vamos viendo que cumplamos con las metas de no hacerlo de manera inmediata, porque la paciente puede tener situaciones muy complicadas, por hemorragia cerebral, desprendimiento de placenta, desprendimiento de retina. Por eso es que no se hace de manera súbita, tiene que ser todo controlado. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un medicamento que estabiliza la membrana de las neuronas y es de manera profiláctica lo adecuado para disminuir el riesgo de que la paciente pueda presentar convulsiones. Se administra un esquema llamado de Susspan, que es muy poco probable que vayas a intoxicar a la paciente si tú lo haces de manera correcta. ¿Cómo es esa manera correcta? Voy a administrar 4 gramos diluidos en una solución fisiológica de 100 mililitros. Debe ser con bomba de infusión para pasar en un periodo de 20 minutos. La paciente va a experimentar algunas situaciones, empieza a poner robicunda, ansiosa, pero es efecto del medicamento. Recuerden que todo tiene un evento que tú a lo mejor no es el que más esperas, pero va a aparecer y es mejor utilizarlo. Está la siguiente dosis, que es la de mantenimiento. 10 gramos en solución fisiológica, 400 mililitros, y lo ideal es que pase 50 mililitros por hora o 1 gramo por hora. Esto es lo que va a hacer que de manera preventiva la paciente no presente crisis convulsivas. ¿Qué ocurre si tu paciente ya está convulsionando? Le vas a pasar 2 gramos intravenosos directos para que tú puedas yugular esa crisis convulsiva. Si la paciente empieza a convulsionar, no trates de hacerle nada en ese momento si es que no la tienes canalizada. Espérate, esa convulsión va a durar alrededor de 1 a 2 minutos, va a pasar y entonces ahora sí, tú empiezas tus intervenciones. Recuerda que la debes manejar como un episodio de una crisis convulsiva, siempre vigilando, teniendo un control de la vía aérea, que la paciente no se vaya a morder o que no vaya a tener alguna otra lesión por lo que ella está presentando. Son crisis tónico-clónico generalizadas. Y vamos a empezar con ese descenso gradual y paulatino de la presión arterial. Aquí nos marcan las metas. No tenemos prisa en hacerlo de manera inmediata. Y cuando lleguemos al hospital, pues nosotros vamos a estar cumpliendo con este criterio. Vigilar la diuresis, lo adecuado es de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora, estar vigilando los reflejos osteotendinosos, saber si hay trabajo de parto y poner medidas antitrombóticas. En nuestro medio, pues son las medias elásticas, que dicen que no sirve de mucho, pero yo creo que lo que pueda funcionar hay que hacerlo. Vigilar los reflejos osteotendinosos, ¿por qué? El sulfato de magnesio es un medicamento que puede provocar incluso un paro respiratorio cuando nosotros no lo utilizamos de la mejor manera o de la manera más correcta. Se han visto casos donde en un traslado de las pacientes, si no utilizan bomba de infusión o se pasa de manera rápida este medicamento y todo así a goteo, entonces ella va a experimentar la abolición de los reflejos osteotendinosos porque se está intoxicando y el siguiente paso es depresión respiratoria. Ya saben lo que sigue, obviamente un paro respiratorio, y entonces ahora nos saltaríamos directo a la reanimación materna.
Entonces, por eso es de que hay que estar vigilando a la paciente para saber si no tiene algún trastorno por intoxicación por sulfato de magnesio. Una vez que hemos cumplido con esta situación, podemos hacer un traslado seguro y esto va incluso para los niveles de un hospital donde sea un hospital comunitario, un hospital que no tenga todos los elementos para la atención de la paciente y primero son estos pasos los que debo llevar a cabo, posterior a la estabilización de la paciente, ahora sí, ya hacemos un traslado seguro. No existe eminencia de eclampsia, no existe preeclampsia atípica, no existe enfermedad hipertensiva del embarazo a clasificar. Acuérdense que aquella persona que conoce el nombre y apellido de las enfermedades también la va a saber tratar. Si no conocemos ni cómo se clasifica, pues es poco probable que nosotros sepamos cómo voy a dar esa atención. Todo dolor epigástrico en la paciente después de la semana 20 de gestación, hasta no demostrar lo contrario, puede ser la inflamación en la cápsula hepática, que nos está hablando de un trastorno severo. Usar sulfato de magnesio de manera profiláctica para prevenir convulsiones y si la paciente tiene cáncer, pues con mucho mayor razón. Evitar la sobrecarga de líquidos porque podemos generar de manera iatrogénica que haya edema agudo pulmonar. Llevar a cabo la estabilización de la paciente, de preferencia en una unidad de cuidados intensivos. Nunca interrumpir el embarazo en un periodo de menor a 1 hora, porque la paciente todavía no se encuentra estable y a lo mejor ni siquiera tenemos todos los parámetros bioquímicos para saber cuál será el pronóstico de esta mujer. Y la estabilización de la paciente tampoco debe rebasar el periodo de 6 horas. El antihipertensivo de elección a nivel prehospitalario que podemos tener es nifedipina porque funciona bastante bien. Si tenemos hidralazina, también la podemos utilizar y el que tenga bendito labetalol, pues genial, porque es el estándar. Siempre priorizar la vida de la madre, aunque suene cruel, por la del feto. Recuerden, si la mamá está bien, el producto se va a encontrar en mejores condiciones. Si esa reanimación no ha sido efectiva para la mamá, pues tampoco va a ser efectiva para el bebé. Y la bradicardia fetal no es un motivo para que llegues al hospital y de inmediato metan a la paciente a operar para hacerle una cirugía. La siguiente causa que enfrentamos como la segunda de muerte materna en nuestro país es hemorragia. Y les puse este escenario porque no es nada difícil encontrarlo. Son situaciones que lamentablemente ocurren. Y aquí están estas fotografías para que se den cuenta de lo que está pasando. Tenemos ruptura uterina, desgarros, atonía uterina, hematoma. Y para fines didácticos, clasificamos o hacemos esta división de la hemorragia en diferentes periodos. Durante el embarazo se puede encontrar en la primera y segunda mitad, en la primera mitad aborto, enfermedad trofoblástica gestacional, embarazo ectópico, que es la primera causa en el primer trimestre de muerte materna en las mujeres que padecen esta enfermedad. En la segunda mitad, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, ruptura de la basa previa, durante el parto, ruptura uterina, en el puerperio, hemorragia postparto. Y ahí tenemos una mnemotecnia de las 4 T's, que es tono, trauma, tejido y trombina. En este orden, porque atonía uterina representa el 70% de hemorragia, trauma, todo lo que vieron antes. Cuando hacemos episiotomías mal hechas, que no son las que tenemos que llevar a cabo el día de hoy. Recuerden que por parte de la norma oficial mexicana 007, habla que todas aquellas intervenciones que no sean necesarias en la paciente y que las hagamos de manera irracional, inadecuada, se llama violencia obstétrica y está clasificado ya y tipificado en algunos estados de la República. Dice que no hacer episiotomía porque a nivel global solamente el 3% de las pacientes la van a requerir, así que es algo que yo generalmente ya ni siquiera enseño y no la tenemos que llevar a cabo. Hematomas, esos hematomas pueden almacenar hasta 2,000 mililitros de sangrado, que ustedes ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo en la paciente y nada más se les ve ahí como una naranja súper grandota y ahí está contenida toda la sangre. Tejido, retención de placenta o algunas otras condiciones como placenta acreta, que es esta inserción anormal en aquellas mujeres que tengan factores de riesgo y trastornos de la coagulación, que sería coagulopatía en un 1%.
Siempre verificar el índice de shock. El índice de shock es una situación hemodinámica que nos va a decir cómo se encuentra la paciente, estable e inestable. Si es de 0.5 a 0.7, la paciente, pues podemos estar tranquilos porque se encuentra relativamente normal, o sea, no pasa nada en ese momento. Pero si este empieza a incrementar, ya está rebasando 0.8, aguas, porque la paciente está sangrando de algún lugar. Y cuando la paciente ha rebasado 1, ya tenemos que hacer intervenciones más avanzadas, ponerle sangre, plasma, factores de la coagulación, y en ese momento la paciente se nos está saliendo completamente de control y va a ser muy difícil que la alcancemos. Así que lo adecuado es que nosotros tengamos todos los que estamos aquí deberíamos de tener cursos de este tipo de reanimación en las pacientes para que no pasaran más allá de la segunda etapa de choque en caso de que haya ocurrido una hemorragia y rápidamente alguien se va a posicionar en la cabeza de la paciente, vigilando que esté saturando arriba del 94%, acuérdense, bolsa mascarilla no recirculante, checar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los ruidos respiratorios, el estado de conciencia de la paciente. Canalizo a esta mujer con un catéter número 14 o 16, identifico las causas que está provocando esta hemorragia y entonces hacemos la mnemotecnia, y es de tono, trauma, tejido y trombina. Si sabemos que la primera causa en un 70% es por atonia uterina, entonces lo que tengo que hacer, compresión bimanual, compresión de la arteria aorta de manera externa, pinzamiento de las arterias con la técnica de SEA, instalar un balón de Bacri y utilizar oxitóxicos. El de elección es oxitocina, tenemos también ergonovina o misoprostol si estamos en un ambiente prehospitalario. Le metemos 2, 4 pastillas a la paciente debajo de la lengua, la dejamos que las tenga allí 10 minutos y esto va a ir haciendo que tenga contracción por medio de la activación de los canales de calcio y entonces funciona de manera muy correcta. La persona que atendió el parto, si es que se trata de una atonia uterina, entonces rápidamente hace alguna de las técnicas que les he comentado para que disminuya la hemorragia y la podamos llevar al hospital. Ya teniendo en consideración todas estas intervenciones, entonces ahora sí, hacemos un traslado seguro. Este es un ejemplo de una compresión aórtica externa. La compresión aórtica externa funciona bastante bien en cualquiera de las situaciones, incluso en un hospital. Si tienes una paciente que le has hecho cirugía, que ella no tolera que le metas la mano por vía vaginal, rápidamente lo que debo hacer es comprimir la arteria aorta, ahí está, a 2 centímetros de la cicatriz umbilical, y con otra mano tú vigilas que haya disminuido el pulso femoral, eso quiere decir que le estás cerrando bien a la llave y entonces estás cortando esa circulación. Esta es la compresión bimanual, como si fuera tu mano una cucharilla, la introduces a través de la vagina hasta el del fondo de saco anterior, la empuñas y con la otra mano traes el fondo uterino para que tú puedas hacer esta compresión de las arterias uterinas, porque son 2. Cada arteria uterina por minuto sangra alrededor de 600 a 800 mililitros por minuto. Y considerando que el útero tiene un gasto cardíaco total alrededor de un 60%, pues tu paciente en 10 minutos está completamente chocada si tú no llevas a cabo ninguna intervención. Esto es de manera en tiempo real cómo tienes que estar haciendo esa compresión. Vean, están haciendo también un masaje externo para activar a los cuernos uterinos y que haya expulsión o que haya oxitocina endógena para que se pueda generar la contracción. Este es el pinzamiento de las arterias uterinas con la técnica de SEA. Vean, se lleva bien poquito tiempo. Aquella persona que está experimentada o que está adiestrada para realizarla, pues no cuesta tanto trabajo, necesitas valvas, necesitas pinzas de anillo rectas y curvas para realizarlo de esta manera. Entonces te lleva segundos cuando ya tienes práctica. Y esto es algo que le salva la vida a la paciente. Es una técnica de traslado que sí la pueden hacer los paramédicos y que funciona bastante bien. ¿Cuánto tiempo puede tener esas pinzas la paciente? Hasta que tú la lleves a una unidad resolutiva para la atención. Este es el balón de Bacri. El balón de Bacri es un balón hidrostático que tú vas a introducirle líquido alrededor de 500 a 600 mililitros y va a ejercer una fuerza hidrostática hacia las paredes del útero.
Este sí es un tratamiento que junto con oxitóxicos va a hacer que poco a poco vaya recuperando su tono, las fibras musculares del útero, y lo puedes retirar posterior a que tú ya hayas verificado que no haya gasto en el dispositivo que tiene para que tú veas si tiene más de 100 mililitros por hora ese testigo. Entonces quiere decir que hay que intervenir de otra manera, hay que irnos a algo quirúrgico porque no está funcionando. Pero si no tiene gastos, si ha funcionado de manera correcta, entonces tú llevas a tu paciente al hospital y ya guiado con ultrasonido, entonces de manera gradual se va retirando el líquido que se ha instalado y es seguro de utilizar. Y la última patología de la que tenemos que hablar, porque no es menos importante, y dice que las mujeres en mayor riesgo son aquellas que tienen más de 35 años, menores de 19 años, que tienen factores de riesgo, que tenían infecciones, que no fueron diagnosticadas a tiempo, que no llevaron un enfoque de riesgo en obstetricia para todo ese control prenatal, y es aquellos casos de sepsis. Es aquella paciente que tiene taquipnea, que tiene taquicardia, que tiene fiebre y que ha tenido, está en embarazo, está durante el puerperio y se llama sepsis materna. Entonces checamos a estos pacientes, tenemos que ponerle oxígeno, vigilar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado neurológico, ruidos respiratorios. Canalizo 2 vías, la reanimación en ellas ya no es agresiva como antes lo hacíamos, tenemos que tener una dosis bien controlada de líquidos, se prefiere que sean cristaloides, de 250 a 500 mililitros, se le tiene que checar la presión arterial media, iniciar un tratamiento es más propiamente ya en un hospital, pero en la atención prehospitalaria siempre se puede hacer mucho. Entonces, llevarla con oxígeno, canalizada, monitorizada, eso es bastante. El paramédico sí puede diagnosticar y sí puede hacer todas estas intervenciones. Ya en el hospital le iniciarán tratamiento con los antibióticos que sean más adecuados para la paciente y tienen un periodo alrededor de 4 a 6 horas para hacer la evacuación del foco que está provocando sepsis y se hace el traslado seguro. Todos aquellos que se dediquen al transporte de pacientes obstétricas en estado crítico, siempre recuerden, la oxigenación de la paciente es muy importante. Y platicábamos muchas ocasiones con aquellos que se dedican día a día a esta intervención, que no lleves poquito oxígeno, lleva el suficiente, porque a veces te hacen esperar un poco porque están adecuando el área donde van a pasar a la paciente y ya se te acabó el de tu ambulancia. Entonces tú tienes que llevar un resguardo para que tú puedas proporcionar la cantidad que requiere tu paciente en el tiempo que tú la vas a tener en un lugar seguro. Protección auditiva, la paciente que vaya intubada y la paciente va aparentemente durmiendo, todo esto le está generando a ella estrés. Y también tienes que cubrirle los ojos a la paciente, la luz y todas esas intervenciones que le generan a ella estímulos van a hacer que alteren sus rutas metabólicas. Entonces ellas se empiezan a estresar, liberan cortisol, y si la paciente incluso lleva aminas, pues va a empezar a generar que ella requiera más. Tienes que administrar antiemético, usar bombas de infusión para que no ocurra lo del caso que les platiqué, que se pasa el sulfato de magnesio de manera rápida a carga y entonces ahora tienes un paro respiratorio por una intoxicación por sulfato de magnesio. En conclusión, es la obligación de todos llevar a cabo simulacros para que cada vez que tú te enfrentes a una condición real, tú sepas que lo tienes que hacer sin tanto estrés, porque vas a sentir que es parte de un entrenamiento. Vas a tener esa sistematización compartida con tus compañeros y entonces ya todos vamos un paso adelante del compañero que está siendo el líder del equipo. Tener organizado un equipo de respuesta inmediata que esté altamente capacitado. Siempre hacer la activación del código Matter. Esta charla es precisamente para eso, para que no se queden callados. ¿Qué pasa si activas un código Matter? A lo mejor no era, pero ¿qué tal si sí? Entonces dice desde el inicio, y por eso les pasé esa presentación donde habla acerca de aquel código que tú activas, otras 20 mujeres están sufriendo serias complicaciones y nadie las detectó. Y esto va a dejar secuelas para toda la vida en esa mujer.
El triaje obstétrico es una situación de clasificación que debemos dominar, que debe de funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esto es para llevar para todos los que nos dedicamos y atendemos a las mujeres. Todos los profesionales de salud podemos enfrentar estos casos de muerte materna. Y entonces no son solamente estadísticas, esas mujeres tenían rostro. Esas mujeres tienen familia, las hemos visto sufrir, están en agonía, rostros desesperados. Cuando tú experimentas una muerte materna, esa cara, ese rostro de esa paciente, se te queda toda la vida, porque ellas entraron a veces sonrientes y fue la última vez que ellas tuvieron ese gesto en su cara. Te persiguen en tus sueños. No es solamente porque son mujeres que experimentaron la pérdida de su vida. Son esas mujeres que tenían que haber estado allí en los mejores momentos de alegría y la muerte no es algo más que ocurre, es lo más trágico y lo peor es que se pudo haber evitado y que no deberíamos permitir que sucediera. Pues el día de hoy le doy las gracias a todos aquellos compañeros que se han puesto a leer, a estudiar, y estos compañeros son gratamente los relámpagos, Adrián, Amauri, Ángel, Bruno, de Michoacán, Rogelio, Osvaldo, en Querétaro, Daniel, Jonathan, de Guanajuato, otros más que recuerdo, y José Luis. Gracias por todo lo que hacen, por sus pacientes, gracias por ponerse a estudiar mucho, gracias porque cada vez que activamos estos códigos, ustedes siempre están presentes. Y el día de hoy, gracias Ricardo, gracias por esta oportunidad, pídeme, de poder participar con estas 330 personas que veo aquí conectadas. Ya sabemos que es un código Mater, ¿para qué sirve? Código oro, que así se llama código oro porque le da esta oportunidad a todas aquellas pacientes de poder tener una experiencia a lo mejor no tan grata, pero cuando lo haces bien, transforma su vida. Entonces, muchas gracias y pues viene esa parte donde podemos hacer esa intervención de preguntas, comentarios, dudas. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Antes de comenzar con las preguntas, pues la verdad es que siempre es un honor contar con tu presencia, siempre ha sido un honor contar con todo tu apoyo. Muchísimas gracias, eres la mejor, siempre te lo he dicho en estos temas y pues muchísimas gracias, no queda más que agradecerte. Vamos a dar el espacio a 5 personas con 5 preguntas. Creo que la dinámica sería un poco más fuerte y claro, doctora. Un gusto y un placer. Buenas tardes, doctora. Gracias. Hola, Buenas saludos tardes. a todos. Buenas tardes, doctora. Bien, muy bien. Gracias. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues como ya les comentó Richard, es para mí muy importante hablar estos temas con todos ustedes, porque en el eslabón de la muerte materna, muchas ocasiones la atención prehospitalaria se ve olvidada y todos formamos integramos un equipo en el cual cuando un eslabón está fracturado, entonces toda la atención ya colapsó y al final del día estamos contando una muerte materna. Entonces, ¿me dices, Ricardo, si ya empiezo o vas a dar más tiempo? Adelante, doctora. En este momento contamos con 203 personas en Zoom y además se está transmitiendo también en vivo por Facebook Live y por YouTube. Entonces, creo que tenemos un muy buen público. Adelante, iniciamos. Muy bien. Bueno, ¿qué es el código oro o por qué es tan importante hablar de esta situación? Cada día me da más gusto ver en las redes sociales que se escribe mucho acerca de código Mater. Código Mater, código Mater. Del otro lado también manejo de prehospital, que da continuidad a un manejo quirúrgico de una ligadura de hipogástricas y están trasladando a una paciente.
De este lado, en Apatzingán, también tenemos cómo se lleva a cabo esta atención. Obviamente las pacientes ya fueron atendidas en una unidad médica y posterior a esto viaja por tierra en una unidad ambulancia y posterior viajará en una nave. Esta imagen donde está una mujer paramédico es muy emotiva porque nos damos cuenta que el uso de la tecnología beneficia mucho a las pacientes. Entonces ella está haciendo esa correcta atención de vigilar qué está ocurriendo con ese feto. Aquí tenemos otros amigos más, que vemos un código mater exitoso en Querétaro, en la Ciudad de México, por cóndores, y a la derecha no podían faltar los relámpagos, que es con quienes yo más interactúo. Código mater, código oro, código obstétrico, código rojo. Es aquel llamado, aquella alerta que hacemos cuando una mujer está sufriendo una situación que pone en peligro su vida. Solamente recuerden que por cada código que ustedes activan, otras 20 mujeres más están sufriendo serias complicaciones porque nadie las detectó y esas mujeres van a quedar con secuelas para el resto de su vida. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es muy grato también ver que la atención prehospitalaria no solamente son los socorristas, el puesto de ayuda, que el día de hoy es una medicina de primera acción, de primera línea, de primer contacto, que sabe lo que está haciendo, que lo que realiza está basado en conocimientos científicos y que también tenemos conceptos muy fundamentales. Y un paramédico escribe que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una muerte materna se define como aquella que se presenta en una mujer en embarazo o en la etapa posterior llamada puerperio, que son 6 semanas o 42 días subsecuentes. En México tenemos que cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Teníamos un chance hasta el año 2015, obviamente no lo logramos. Tenemos otra oportunidad de 2016 al 2030 para reducir la muerte materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. Y tenemos objetivos, ¿cómo hacerlo? La mujer debe sobrevivir, debe de prosperar y se deben de transformar todas aquellas condiciones de violencia que no permiten el acceso libre de las mujeres a este tipo de atención obstétrica que es básica para ellas. Cada que estamos hablando y pasan 2 minutos, las mujeres están muriendo. ¿Y por qué condiciones? Por las 3 principales causas a nivel global en el mundo, es por trastornos hipertensivos, por hemorragia, por sepsis, y el día de hoy enfrentamos una pandemia. Entonces, en primer lugar, se encuentra COVID-19. En el mes de junio salió un documento que tenemos que hacer uso de él y es para aborto seguro, ya que el 8% de muertes maternas pueden ser prevenibles si nosotros le damos este acceso a las mujeres. Aquí tenemos la última semana que se reporta en el de epidemiología del Observatorio de Mortalidad Materna y nos dice que la primera causa de muerte materna es COVID, trastornos hipertensivos, hemorragia y sepsis, que no queda fuera. Está incluida en los principales trastornos que son de manera específica, los podemos corregir, los podemos atender, los podemos diagnosticar. Entonces no tendría que haber tanta muerte de las mujeres durante esta etapa. Sin embargo, enfrentamos retardos en la atención. Hasta el día de hoy del análisis que se hace en cada una de estas muertes, pues tristemente no se murieron porque no hubieran elementos para su atención o que no hubiera algún medicamento específicamente o algo que faltara por medio de una institución, sino son cuestiones de actitud. ¿Y por qué ocurre? Bueno, lo primero es que tenemos un gran fracaso en el nivel primario, donde se tendría que hacer una detección, un censo de mujeres embarazadas, y pues si ellas no actúan, no reconocen lo que tienen, no van a la consulta, entonces empieza, por ejemplo, una mujer a tener mucho dolor de cabeza en su casa, ella piensa que es porque está haciendo sus actividades o porque se siente presionada y entonces empieza a avanzar más su enfermedad.
Se acerca al centro de salud, en el centro de salud le checan que tiene una presión muy elevada, que la paciente está hinchada, y entonces, si tiene suerte, la mandarán con una hojita de referencia a la siguiente unidad de atención, pero en muchas ocasiones ella se vuelve a regresar a su casa y hasta que se sabe que hubo una muerte es cuando ahora sí todos queremos correr. Si esta paciente llega al siguiente nivel de atención, no se activa el código Mater, no tenemos protocolos bien estipulados de cómo tengo que hacer frente a esta emergencia obstétrica. Hasta que la paciente está boqueando, la paciente se encuentra con crisis convulsivas, es cuando queremos rápidamente empezarla a canalizar y llevar a cabo toda la emergencia. Así que fue por actitud inadecuada que se están muriendo las pacientes. Estas pláticas tienen como objetivo disminuir la morbilidad materna extrema, la mortalidad materna, aumentar el trabajo en equipo mediante mapas mentales que todos debemos conocer para trabajar de manera adecuada, lograr una sistematización, que todo sea bajo evidencia científica. Recuerden que es lo que el día de hoy funciona, todo lo que sea bajo evidencia y que esté fundamentado. En México tenemos el programa de cero rechazo, y que hay un convenio interinstitucional donde dice que no importa si la paciente tiene ISSSTE, IMSS, INSABI, debe ser atendida de manera urgente. Así es que esto es mucho para que lo conozcamos en el ambiente prehospitalario y no les entre el pánico cuando llevan en llevan su ambulancia, llevan su paciente grave y lo primero que encuentran es un IMSS y saben que en esa clínica es de atención